La fe es el poder de hacer realidad todo lo que tú estés dispuesto a creer. Bienvenidos amigos, buenas tardes. Quiero llevar este mensaje para que nosotros podamos avivar nuestra fe. Nuestros pensamientos y en todo lo que hagamos durante nuestras vidas tienen que estar fundamentados en la palabra y en la fe, porque cuando yo uso mi fe, agrado a Dios y desato a través de ella muchas bendiciones en mi vida. La enseñanza hoy se llama ecuación de bendición. Esta ecuación de bendición está conformada por varios principios y también necesita restar diferentes situaciones. Necesitamos la fe sumada a la oración, más la obediencia, y restando las preocupaciones nosotros tenemos bendición. Y esta es la ecuación de bendición que vamos a ver el día de hoy. Hebreos 11.1 dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Hemos visto varias veces lo que dice la palabra y lo que es la fe. Y hoy vamos a mirar esta ecuación de bendición en dos personas que obraron en fe y que obraron en base a estos principios: fe, oración, obediencia, y dejando a un lado las preocupaciones, encontraron una ecuación de bendición. Estas dos personas, relata la palabra de Dios, que eran dos personas muy distintas, y los vamos a ver por qué. Una de ellas era un hombre llamado Jairo, un hombre que era un hombre de autoridad, una persona que tenía recursos, una persona que tenía seguidores, que aún su mismo nombre tenía un significado, y ese significado decía que Jairo es aquel a quien Dios ilumina. Era una persona que tenía identidad. Y por el otro lado vamos a ver a una mujer que, según la palabra, la llama como la mujer de flujo de sangre. No dice su nombre, no conocemos o registramos su nombre. Y esto nos lleva a pensar que era una persona de alguna manera sin identidad por la situación que ella estaba pasando. Cuando no tenemos nombre, obviamente no tenemos identidad. Era una mujer temerosa, excluida también por la enfermedad que tenía. No tenía recursos porque dice la palabra que ella vendió todo lo que tenía para poder encontrar la salud. ¿Y por qué hago énfasis o encuentro esta diferencia? Es porque nosotros debemos ver que para las obras que Dios hace, Él nunca hace una diferencia. Esta ecuación de bendición aplica para cualquier persona. Esta ecuación de fe, esta ecuación que vamos a ver el día de hoy, aplica para cualquier tipo de condición. No importa si tú eres rico o pobre, si tienes o no tienes recursos, aquí lo que tenemos que mirar es cómo estos principios obran en tu vida y cómo obraron también en la vida de estas personas. Dios no hace diferencia de personas, Él hace milagros con las personas que son diferentes por su fe. Eso es muy distinto. Dios no hace diferencia de personas, Él hace milagros con las personas que son diferentes en su fe. Y dentro de esta ecuación de bendición, el primer principio es la fe. En este pasaje, y de acuerdo a lo que veíamos con estas dos personas, vamos a ver cuál era su comportamiento. Los dos buscaron al hacedor de milagros. Su fe estaba en él. Su fe no estaba en la condición que ellos vivían. Ya habían pasado 12 años de que la mujer de flujo de sangre no había encontrado una sanidad y Jairo estaba experimentando una enfermedad con su hija. Pero ¿qué es lo que hicieron ellos? Vamos a Lucas 8:41. En esto llegó un llamado Jairo, dice la palabra, que era jefe de la sinagoga. Este hombre se postró a los pies de Jesús. ¿Y qué es lo que hizo la mujer con flujo de sangre? Lucas 8:44. Esta mujer se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su capa. ¿Qué es lo que hicieron los dos? Y para encontrar parte de esta ecuación de la fe, esta ecuación de bendición, necesitamos obrar en fe e ir a quien nos hace vivir en fe. Dice la palabra en Hebreos 12:2: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de él procede nuestra fe y él es quien la perfecciona. Eso es lo que debemos siempre darnos cuenta nosotros. ¿Quién es Jesús y a través de quién nosotros recibimos y encontramos fe? Si nos acercamos a Él, nosotros vamos a ver milagros. Mi pregunta es: ¿a dónde vamos nosotros cuando pasamos tiempos complicados? Y cada uno de nosotros debemos meditar. Estas personas se acercaron a Jesús y ellos fueron allá. Ese es el primer principio para que nosotros encontremos esta ecuación de bendición. Segundo, necesitamos orar. Es muy importante la oración. Aquellas dos personas que estábamos mencionando, los dos se acercaron a hablar con Jesús. Lucas 8:41 dice: Jairo hizo lo siguiente. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era el jefe de la sinagoga. Este hombre se postró a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa, porque tenía una sola hija, de 12 años, que estaba a punto de morir. ¿Y qué es lo que hizo la mujer con flujo de sangre? Dice en Lucas 8:47: la mujer, al ver que no podía esconderse, fue temblando a arrodillarse a los pies de Jesús. Le confesó delante de todos por qué razón lo había tocado y cómo había sido sanada en el acto. ¿Qué es lo que hicieron estas dos personas que de alguna manera eran distintas en su forma de ser vistas en la sociedad?
pero que tenían dos principios muy comunes. Primero, la fe, y segundo, se acercaron a hablar con Jesús, la oración. Es muy importante, cuando nosotros estemos pasando por algún tipo de situación y necesitamos encontrar una bendición, tenemos que acercarnos a Dios y debemos orar y pedirle. Ellos le dijeron las situaciones que estaban pidiendo. El uno le dijo que la hija estaba enferma, y la otra le indicó que tenía mucho tiempo también pasando aflicción por la enfermedad. Primera de Pedro 5:7 dice: dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Es el único que se interesa por nuestras condiciones. Tal vez muchos de nosotros hemos estado pasando dificultades, circunstancias, y nos hemos acercado a nuestros seres amados, amigos, y tal vez muchos de ellos hemos recibido una ayuda que de alguna manera no se ha convertido en una ayuda, sino tal vez en una condenación. ¿Cuántos se han acercado a ustedes a pedir una ayuda y les han dicho: ahí está, por culpa tuya misma, por tus malas decisiones, por eso has hecho esto, por esto, por esto, por esto? Cuando Jesús no hizo eso. Y lo que hicieron estas personas es acercarse y orar a Dios mismo, al Padre mismo, y en el nombre de Jesús hacer que las condiciones cambien. Así que para encontrar esta ecuación de bendición necesitamos fe, necesitamos oración y también necesitamos obediencia. Es muy importante obedecer para poder encontrar una bendición. Dios dice que mira de lejos al rebelde, al orgulloso, al desobediente, no le hace caso. Si nosotros no obedecemos, no vamos a poder encontrar esta ecuación de bendición. Y la obediencia va más allá de la situación. No importa la prueba que estemos pasando. Si Dios lo ha dicho, Él lo va a hacer, porque nuestra convicción está en Él y nuestra obediencia está en Él. Necesitamos creer mucho para poder obedecer. Necesitamos vivir en obediencia. Lucas 8:49, 50, en este mismo caso. ¿Qué es lo que pasó con Jairo? Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó un mensajero y le dijo al jefe de la sinagoga: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero Jesús le oyó y le dijo: no tengas miedo, solamente cree y tu hija se salvará. Imagínense en esta condición. Ya Jairo había escuchado, de hecho, que su hija ya falleció. Pero Jesús le dijo: no tengas miedo, solamente cree y tu hija se salvará. Si Jairo no hubiese hecho esto, no hubiésemos encontrado lo que más adelante él pudo alcanzar a través de su obediencia. En la mujer de flujo de sangre, Lucas 8:43 dice: entre la gente había una mujer que desde hace años, 12 años, estaba enferma con derrames de sangre y que había gastado en médicos todo lo que tenía, sin que ninguno le hubiera podido sanar. Esta mujer se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su capa. Ella fue obediente. Ella fue obediente a lo que tenía en su corazón. Ella sabía que Él era el único que podía sanar su vida. Él era el único que podía traer una bendición de restauración completa en su cuerpo. Y ella obedeció, se acercó a Jesús. Por eso es que nosotros necesitamos, en la condición en la que estemos pasando, en la prueba que estemos pasando, para encontrar esta ecuación de bendición y hallar una respuesta, un milagro que queremos ver, necesitamos también tener obediencia. Para esta ecuación necesitamos fe, necesitamos oración, necesitamos obediencia. Y también es importante comprender qué es lo que debemos dejar a un lado. Hemos sumado estas tres condiciones, estos tres principios, pero necesitamos también restar algo que no edifica nuestras vidas. ¿Y qué es lo que no edifica nuestras vidas? Son las preocupaciones. Cuando estamos pasando dificultades, así como estaban pasando estas personas que estamos ahora mirando, ellos necesitaron dejar a un lado sus preocupaciones, porque si no, no hubiesen podido encontrar el milagro que Dios les quería proporcionar. Y necesitamos en este tiempo restar todas las preocupaciones. Y una de las preocupaciones que debemos restar primero es el temor. En Lucas 8:49, 50, aquí mismo dice la palabra: todavía estaba hablando Jesús cuando llegó un mensajero y le dijo al jefe de la sinagoga: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero Jesús lo oyó y lo dijo: no tengas miedo, solamente cree y tu hija se salvará. Así que para encontrar esta ecuación de bendición, ¿qué necesito? Restar las preocupaciones, y dentro de esas preocupaciones está el miedo. Tal vez muchos están ahora en este tiempo pasando circunstancias bastante complejas. Negocios cerrados, trabajos que ya no existen, escasean, enfermedades, contagios, situaciones en las familias, divisiones, divorcios, no sé cuál sea la condición. Hay muchas situaciones en el camino que nos están preocupando. Tal vez no nos pagan el sueldo, necesitamos pagar un montón de condiciones y no tenemos los recursos. Hay muchas cosas que estamos pasando. Pero ¿qué dice de Dios y qué le dijo Jesús a Jairo? A pesar de que la hija ya había muerto, le dijo: no tengas miedo. Y tal vez en sus condiciones muchas personas ya han dado por muerta a esa condición que parece que no se va a dar en su vida. Ese milagro que tanto esperan, posiblemente ustedes mismos ya lo mataron. Necesitamos
restar completamente de nuestra ecuación las preocupaciones. Tenemos que restar y no vivir en temor. Y otra de las cosas que necesitamos restar dentro de esas preocupaciones también es del qué dirán. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros vivimos con el qué dirán? También no encontramos resultados. ¿Qué pasó con este mismo personaje en el 51? Dice, al llegar a la casa no dejó entrar con él a nadie más que a Pedro, a Santiago y a Juan, junto con él padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando y lamentándose por ella, pero Jesús le dijo, no lloren, la niña no está muerta, sino dormida. Todos se rieron de él porque sabían que estaba muerta. Muchos tal vez se ríen de nosotros, se ríen de nuestra fe. Yo les contaba y les decía que en el proceso que estoy viviendo y que estoy pasando y superando en este tema de la sanidad en mi vida, en mi cuerpo, muchas personas y médicos se rieron de mi condición. ¿Y cómo se rieron? No específicamente me hablo de una risa, carcajadas, sino que simplemente dijeron que no voy a poder salir de esta condición. Y aún a la gente que estaba a mi alrededor le fueron preparando, se puede decir, para la condición futura a la que yo iba a llegar por esta enfermedad. Gracias a Dios estoy viendo milagros y estoy seguro que voy a ver muchos más milagros en mi vida hasta que definitivamente ya no necesite tomar absolutamente ningún tipo de pastilla. Y estoy seguro de que eso va a pasar. Muchos se van a reír de lo que usted está creyendo. Muchos van a decir, no vas a poder hacerlo. De gana estás creyendo y pidiéndole a Dios en esto. No sirve de nada. ¿Para qué lo haces? Tal vez muchos están cuestionando su fe en este momento. La mujer de flujo de sangre, al ver que no podía esconderse, fue temblando a rodillas a los pies de Jesús. Le confesó delante de todos por qué razón lo había tocado y cómo había sido sanada en el acto. Ella abrió un camino, aún a pesar de que tenía temor de qué dirán, porque había una multitud de gente en ese espacio. Y como ella era una persona enferma, yo digo, tal vez de alguna manera, aún hasta su ropaje puede ser que haya estado manchado con el flujo de sangre permanente que ella tenía. Pero a ella no le importó. Ella simplemente lo que hizo es acercarse y hacer lo que tenía que hacer. Debemos dejar a un lado el que dirán. Muchas veces eso también nos limita a que nosotros encontremos esta ecuación de fe. Necesitamos echar fuera todo lo que no funciona en nuestras vidas. Salmos 23:4 dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortarán. Tengo que creer completamente en Dios y de esa manera yo voy a encontrar un resultado. He sumado a la fe, he sumado a la oración, he sumado la obediencia y he restado y echado fuera de mí todo tipo de preocupación. Ahora sí puedo entender que de esa manera yo voy a encontrar un resultado. Y ese resultado se llama bendición. Ese resultado se llama milagro. Ese resultado se llama victoria. Estas personas hicieron esto y encontraron una bendición. En el 54 dice, entonces Jesús la tomó de la mano y dijo con voz fuerte, niña, levántate. Y ella volvió a la vida. Al momento se levantó y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban muy admirados, pero Jesús le ordenó que no contara a nadie lo que había pasado. Había muerto. Jesús le dijo, no temas. Aplicaron esta ecuación de bendición. ¿Y qué pasó en sus vidas? Su hija volvió a nacer, volvió a recuperar esa vida que había perdido. El Señor es el único que puede restaurar todo aquello que está muerto en nuestras vidas, amigos, amigas. Yo anhelo mucho que cada uno de nosotros tomemos esa condición en nuestro corazón para que podamos ver el milagro. Apliquemos esta ecuación de fe, esta ecuación de bendición, esta ecuación que nos lleva a vivir en una vida llena de fe, de oración y de obediencia. Y echemos fuera todo aquello que nos sirve. ¿Qué pasó también con la mujer con flujo de sangre? Hizo este acto de entender que esa era la manera de poder encontrar su victoria. Dice la mujer, al ver que no podía esconderse, fue temblando a arrodillarse a los pies con Jesús. Le confesó delante de él la razón y había sido sanada inmediatamente en el acto. Y Jesús le dijo, hija, por tu fe has sido sanada. Así que si alguno de ustedes está pasando alguna situación en este momento, sea económica, sea emocional, sea de salud, sea cualquier tipo de condición, apliquemos esta ecuación de bendición y estoy seguro que vamos a ver resultados y vamos a ver milagros. Y teniendo en cuenta que las promesas de Dios son sí y son amén. Él nos ha concedido varias promesas, Él nos ha dado un montón de bendiciones, nos ha dado muchas promesas que tienen muchos valores y que las podemos ir descubriendo en la palabra. Y si las descubrimos, las creemos, las pedimos, obedecemos, vamos a encontrar un resultado. Por eso dice en Marcos 11, 23, 24, les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate en el mar, así sucedería. Solo deben creer que ya está hecho todo lo que han pedido.
Así que si usted está pidiendo algo, si usted está creyendo en algo, si usted en este tiempo está tomando esta actitud de confianza, a pesar de que parece que ya todo está muerto, a pesar de que ya han sido años por los que está sufriendo con esa condición, no importa. Dios está diciendo que todo aquello que hemos pedido, pues simplemente si creemos, si lo pedimos, si obedecemos, vamos a encontrar la bendición. Anhelo mucho que cada uno de nosotros sigamos encontrando muchos más milagros, aún como les decía la vez anterior, en tiempos de pandemia. Veamos muchos más milagros que el Señor va a traer a nuestras vidas. Es lo que Dios quiso poner en mi corazón en este tiempo. Les mando un abrazo grande a todos. También quiero preguntarte si por alguna razón llegaste al final de este video y sabes que la única manera de poder encontrar un resultado en tu vida es a través de la fe que Dios es el único que puede traerte y tú quieres recibirle al Señor en tu corazón. Yo en este momento te pido que cierres tus ojos y que hagas esta confesión con fe, creyendo que Dios es el que va a tomar el control de tu vida. Por eso, si estás ahí, por favor, te pido que cierres un momento tus ojos y repitas lo que te voy a decir. Padre, te agradezco en este día, en esta tarde, en esta noche, por darme esta gran oportunidad de poder conocerte. Hoy entiendo que tú eres el principio de mi vida, tú eres el que traes fe a mi corazón. Yo te pido primero que perdones cada uno de mis pecados, cada uno de esos errores que he cometido. Sé que he sido muchas veces impuro ante tus ojos, por eso hoy te pido perdón. Y te pido por favor que hoy entres en mi corazón, que seas mi dueño, mi salvador. Yo te recibo, Señor Jesús, de mi corazón, como aquel dueño de mi vida. Y te pido también por favor que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a ser una persona de fe, que pueda transmitir fe a los demás, que pueda creer en ti cada vez más y que pueda descubrir tus promesas, esas promesas grandes y de mucho valor que sé que tú tienes. Ayúdame a hacer luz aún en mi vida, en mi familia, y gracias Señor por permitirme estar contigo. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Si has tomado esta decisión, es la mejor decisión que tú has podido tomar en tu vida. Solamente te animo a que te mantengas creyendo y sobre todo estudiando y meditando la palabra de Dios. Dice la palabra que por la fe, por el oír y el oír Señor, de la palabra del Señor, viene la fe. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Cada momento que yo sigo leyendo y meditando la palabra, mi fe se sigue incrementando. Así que sigue recibiendo mucho más y si quieres contactarte con nosotros, con gusto, estamos para servirte. Amigos, que Dios les bendiga, que tengan una buena tarde, una buena noche, un buen día en el lugar donde se encuentren. Les mando un abrazo y estoy seguro que vamos a ver muchas más bendiciones en esta ecuación de bendición si la aplicamos correctamente.